se ha acercado. Y el mensaje del reino, ¿saben cuál era? Sanar a los enfermos, libertar a los cautivos, predicar el evangelio a aquellos que estaban oprimidos. ¿Quién lo hizo? Lo hizo un grupo de hombres jóvenes, los apóstoles, los discípulos del Señor. Ellos predicaron el reino, predicaron sanidad, predicaron liberación, predicaron amor, predicaron el reino como Jesús lo había mandado. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es sanidad. El reino de Dios es libertad. El reino de Dios es poder. ¿Saben que el reino de Dios es poder? El reino de Dios no es que nosotros vengamos aquí, saltemos, cantemos. Eso es una parte de lo que nosotros hacemos en el reino de Dios. El reino de Dios es poder. El reino de Dios, jóvenes, es poder. Yo recuerdo cuando comencé a predicar, tenía 18 años, hace ya 13 largos años de esto, y comencé a predicar en una villa miseria, en un lugar como aquí ustedes le llaman la Chacarita, esos lugares bien humildes, y estábamos en un cuarto casi, de 2x3, y ahí metíamos cerca de 40, 50 personas. Todos los días jueves, allí teníamos un anexo. Habíamos comenzado 3 jóvenes en ese anexo. Claudio, Roberto y yo. Ellos eran más grandes, yo era el más pequeño de todos. Pero ¿saben qué? Yo ahí veía la mano de Dios cada jueves. Veíamos gente llegar bajo el efecto de las drogas, bajo el efecto del alcohol, jóvenes que venían y cascoteaban, tiraban piedras sobre el techo de chapa. Miren, había más ruido de las piedras cayendo sobre la chapa de lo que nosotros podíamos hacer adentro, porque no teníamos micrófono, no teníamos parlantes, lo hacíamos todo a pulmón. Predicábamos a pulmón, gritábamos a puro pulmón, pero creíamos en el reino de Dios. Y allí comencé, viendo el reino de Dios manifestado en un lugar, con 18 años. Cuando el Señor Jesús habló a mi corazón y me dijo: Hernán, yo te llamo para predicar mi evangelio, te llamo como evangelista. Y yo allí comencé a servir a Dios y comencé a predicar. Y yo quería hablarles en esta tarde algo que muchas veces nos pasa y que a mí me pasó y que seguramente en este año, en el transcurrir de la vida, quizás te pasó. Yo quiero que abras conmigo el libro de Hechos, capítulo 20, verso 7. Hechos capítulo 20, verso 7. Me gusta este pasaje de la Escritura y me siento tan identificado con este joven que se menciona en la Biblia. Este joven que aparece una sola vez y desaparece de la escena. Pero la Biblia nos deja registrado el nombre de este joven. Este joven se llamaba Eutico. ¿Cuántos aquí se llaman Eutico? ¿Hay algún Eutico aquí? Si el padre de alguno de ustedes le puso Eutico, yo voy y le pego a su papá. Porque qué feo nombre, de verdad, ¿no? Yo no le pondría a mi hijo Eutico, porque el día que crezca me diría: papá, quiero el divorcio, no quiero que seas más mi papá. ¡Qué feo nombre! Pero yo busqué lo que significaba Eutico, porque si la Biblia nos deja un nombre es por algo, ¿saben? Y yo miré, busqué en el diccionario, investigué. ¿Y saben qué significa Eutico? Eutico significa feliz. En el griego, aquel que le ponían el nombre Eutico era porque los padres consideraban que ese hijo era una felicidad. Así que este muchachito, nos dice la Biblia aquí, léanlo conmigo, dice: en el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Pablo estaba hablando y contando esta situación. Dice: como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. ¿Saben qué? Pablo era bautista. Todos miran. Pablo era pentecostal. Le gustaba predicar largo. Pablo era larguero. Tenía chamullo para rato. Imagínense, Pablo había ido, dice, hasta el tercer cielo. Se había encontrado con el Señor. Dios le había hablado y le había mostrado cosas inescrutables que eran difíciles de transmitir con palabras. Y Pablo, dice,
estaba predicando y alargó su mensaje hasta la medianoche. Yo no lo puedo alargar mucho porque me tengo que ir a predicar a otro lado. Pero imagínense si mañana viene el pastor Germán y empezó a las 5 de la tarde a predicar y son las 12 de la noche y afuera está Cacho con todos los demás jóvenes queriendo entrar y patear las puertas y nosotros queremos entrar, no. Y Germán sigue predicando porque Germán tiene para predicar. Si ustedes lo dejan hablar a Germán, Germán va a hablar. Es peor que un argentino, habla. Los argentinos somos de hablar mucho. Hablamos hasta por los codos. A mí en el colegio siempre me mandaban la nota. Muy buen alumno, habla demasiado en clase. ¿A cuánto alguna vez le pusieron esa nota en el colegio? A todos, ¿bien? A todos le han puesto esa nota. Muy buen alumno, aplicado, habla demasiado en clase. ¿Cómo se entiende esto si yo he aplicado y hablo? Pero yo hablaba y entendía. Y Pablo era de esos de predicar largo. ¿Vieron esos predicadores que una vez ¿cuándo termina? ¿Nunca le pasó eso? Es decir, ¿cuándo termina? ¡Qué aburrido que está! ¿Cómo dicen ustedes que este coreíno? ¡Qué aburrido! Caigüe. Ya, imagínense, dice, en el cuarto piso, el verso 8 dice, estaba el piso superior. Donde estaban reunidos había muchas lámparas. Y verso 9 dice, un joven llamado Eutico que estaba sentado en una ventana comenzó a dormirse mientras Pablo predicaba. ¿Nunca le pasó que van en el colectivo con alguien sentado al lado y se empieza a dormir? Y cuando está bien dormido se apoyó en tu hombro. Porque encontró el mejor lugar, encontró que tu hombro era cómodo y vos estás.